Entrevista exclusiva en Territorio Inexplorado. Bien, y acá estamos volviendo para este cuarto y último bloque de este programa número 22 de Territorio Inexplorado, y tal como habíamos hablado en la previa, tenemos el honor, el agrado de contar con un entrevistado muy interesante, muy importante por su actividad, ¿sí? Sobre todo por eh, su área de desempeño y por cómo defiende algunas cuestiones vinculadas con el ambiente y sobre todo contra el avance o el atropello de algunas cuestiones que hoy por hoy nos tienen en jaque como sociedad y como país, como lo es Guillermo Folguera. Así que, Guillermo, bienvenido a Territorio Inexplorado y bueno, buenas noches y muchas gracias de antemano por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto mío, ¿eh? Sí, la verdad es un placer poder hablar un rato con usted. Bien, nosotros tenemos ahí para la audiencia, lo presentamos a Guillermo. Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y es también licenciado en Filosofía y en Ciencias Biológicas por la misma casa de estudio. Y él también se desempeña como investigador en el CONICET, es docente, tiene proyectos de investigaciones en la Universidad de Buenos Aires y también ha hecho muchas estancias postdoctorales en el exterior, a la vez que ha dictado muchos cursos de posgrado en la temática de filosofía de la ciencia. También es coautor del libro que nosotros dimos difusión en la radio, que es Veneno, de reciente edición, junto con María Paula Blois, de la editorial GEC, que salió hace poquito, en este año. Así que bueno, creo haber resumido bastante tu extenso currículum, Guillermo. Decime si me equivoqué en algo o corregime si me equivoqué en algo. Eh, pero también te hago una pregunta como para presentarte, ¿no? Que es que en tus redes vos estuviste lanzando una campaña plurinacional del no al RIGI. Eh, ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, primero, gracias. Gracias por la palabra, gracias por la presentación. De vuelta muy contento de compartir este rato, a pesar de que los motivos, obviamente, que en general motivan, no son tan agraciados. El RIGI, para las personas que están escuchando, yo creo que a esta altura lo debe conocer gran parte, pero no está mal recordarlo, fue una parte, un capítulo muy importante de la ley bases que finalmente el gobierno nacional consiguió que se aprueba hace poquito tiempo. El RIGI, junto con esa aprobación general que tuvo tanto en diputados como en senadores, después de un primer intento que fue la ley ómnibus, está recibiendo ahora la aprobación de tanto municipal como provincial de una gran parte importante del país, lo cual ya nos ubica en algo que es importante señalar, que es pareciera haber acuerdos en cuanto al RIGI por una parte muy importante de la dirigencia argentina. Entonces, ¿de qué se trata eso que pareciera sembrar acuerdos en una parte importante no solo de la Libertad Avanza, sino también de algunos partidos que se presentan como opositores? La verdad que es una cosa muy impactante, porque tiene que ver con conferir beneficios, algunos son impositivos, otros son aduaneros, otros son cambiarios, poner en discusión ya leyes de protección ambiental, social, sanitaria que se están dando en muchos lugares, no sé, por ejemplo, en Entre Ríos, leyes que tienen que ver con los metros en los cuales se puede fumigar a una escuela rural. Sí. En Chubut y Mendoza, la prohibición en torno a la minería metalífera o al uso de determinados químicos en el proceso. Digo, una larga lista de situaciones de protección que se fueron dando durante todos estos años que el RIGI parece poner en discusión. Digo parece poner en discusión porque lo he hablado con abogados, no me han terminado de señalar, sí me han dicho que evidentemente complejiza mucho el mapa y que inclusive en muchos casos se puede llegar a dirimir con la justicia al exterior de Argentina, para que vean el nivel de lo que estamos hablando. Y junto con todos estos beneficios y con esta cuestión legislativa, aparece también la cuestión temporal, que no es menor, ¿eh? Estamos hablando de que todas estas modificaciones, auspicios, también falta de transparencia, se está hablando de que va a haber todavía menos controles, digo, una serie de elementos
todo esto va a ser dado durante 30 años. Es una locura. Si uno lo piensa, por ejemplo, en términos de presidencias, ¿no? Estamos hablando que una vez que termine Milei van a ser 7 presidencias más. Evidentemente se trata de un acuerdo de esos que van a quedar en los libros de texto, desgraciadamente, que no se ha dado prensa, que se aprovecha mucho lo lamentable de los gobiernos anteriores. Bueno, no, ustedes conocen mi opinión, al resto de la audiencia que no la conoce, yo he sido muy crítico de todos los años anteriores. Creo que si realmente se ha visto en Milei una opción, habla mucho más de lo mal que estábamos antes que de otra cosa, ¿no? Para ver en un personaje así y en un proyecto así una opción. Pero evidentemente esto no hace más que agravar un escenario ambientalmente terrible y socialmente terrible, ¿no? Porque a todo esto estamos hablando de un 60% de personas bajo la línea de la pobreza. Claro. Sí, una de las cuestiones principales que vos mencionabas ahí, esta cuestión de la temporalidad del acuerdo, que de alguna forma lo vuelve conflictivo e insostenible por la misma cuestión vinculada a la profundidad con la que se pretende llevar adelante esta extracción de recursos o esta cesión de recursos. Y vos, en ese sentido, ¿cómo ves el escenario ambiental para nosotros actual y qué consecuencias podría llegar a haber? No te digo de acá a 30 años, o sea, estamos hablando de un corto plazo. O sea, vos ves un escenario negativo o cómo lo percibís. Mira, acá te voy a responder con algo biográfico, pero que yo creo que permite entender cómo funcionan estos procesos. Yo arranqué la militancia a finales de la década 90, de hecho arranqué en Derechos Humanos, fui secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Exactas y Naturales, estuve en alguna organización de Derechos Humanos y después en el 2002 es cuando me involucro ya en ese caso con temas agrarios, rurales, vinculados con agronegocios y la aprobación de los transgénicos. En el año 2000, la pobreza en Argentina estaba rondando el 20%. No tengo el dato a mano del 2002, pero para que tomen referencia, cuando estaba a punto de explotar el Menemato, 20%. Ya era una locura porque la pobreza 25 años antes era el 5%. O sea, se había multiplicado por 400 la pobreza en nuestro país, simplemente a partir de las medidas implementadas por la dictadura militar de la década del 70, terrible dictadura que trajo a nuestro país no solo la muerte y el asesinato de 30.000 personas y el éxodo de tantas, sino también la implementación neoliberal de lo que se había ya iniciado en Chile con el golpe de Pinochet. Pero también las modificaciones que había realizado Carlos Saúl Menem en sus 2 gobiernos terribles también, y la aprobación en ese momento de agronegocios, megaminería, después sería fracking, después sería offshore, etc. En ese contexto, 2002 del 20%, y yo de alguna manera empiezo a involucrarme con otros temas, escuchaba promesas. Las promesas eran trabajo, desarrollo, era menor cantidad de químicos ambientales, era bienestar. Los que de alguna manera ya empezamos a trabajar sobre eso, teníamos algunas dudas, pero porque además teníamos ya lecturas, interpretaciones de lo que estaba pasando en otros lugares del mundo con modelos similares, y solo había generado despojo, saqueo, aumento en la desigualdad social. Lo que tenemos de ventaja para poder discutir esto es que justamente pasaron estos 22 años, pasaron estos 25 años, digo. Argentina ya tuvo un modelo de megaminería implementado, ya tuvo transgénicos, tenemos 79 transgénicos aprobados. Y lo que hoy tenemos son 2/3 de nuestra población bajo la línea de la pobreza. Si vos me decís, ¿qué puedo esperar? Lo que puedo esperar es que eso se agrave. Claro. ¿Se puede agravar todavía más? Sí, se puede agravar todavía más. Yo estoy trabajando en un proyecto, entre otras cosas, tratando de reconocer cómo muchas de las corporaciones que están acá están en otros lugares del mundo y hacen exactamente lo mismo. Por ejemplo, estuve leyendo el otro día sobre el Congo belga, o cosas, por ejemplo, en Nicaragua y en Guatemala. Pasa lo mismo, peor, con mayores niveles de desigualdad, con mayores niveles. Entonces,
son proyectos de saqueo. Y lo que podemos esperar es que todo lo que vemos en nuestra población empeore. ¿Empeore qué? Empeore la desigualdad social, empeore la contaminación ambiental, empeore la deforestación del monte, se generen degradación de tejidos sociales, en el sentido, por ejemplo, casos como los que estamos siguiendo en Fiambalá y en Antofagasta de la Sierra, es que empieza a aparecer en unas poblaciones pequeñas, y empieza a aparecer prostitución infantil, empieza a aparecer narcotráfico, empieza a aparecer violencia. Y entonces empezás a ver comunidades rotas, naturalezas rotas, tejido y comunidades desesperadas. Es muy terrible decir eso a una comunidad que ya está tan golpeada, a una población que ya está tan golpeada como Argentina, donde pareciera que no nos puede ir peor. Yo no conozco, la otra vez hablaba con un compañero geógrafo, demógrafo, y le decía, explícame algún país como Argentina que haya pasado en 50 años del 5% de pobreza al 60%. Y me decía que no encontraba, que había que ver algún país africano o Ecuador, pero que no veía. Estamos hablando de un país inédito, y no nos golpeó un meteorito, o nos golpearon meteoritos de políticas públicas sistemáticas de saqueo. Entonces, para las personas que están escuchando, estamos hablando de algo gravísimo, gravísimo, que además tiene que ver con bienes comunes, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la protección, tiene que ver... Y esto que vos decías antes también es clave, ¿no? Incluir la variable temporal. Yo tengo 2 nenas, era lo único que te iba a agregar de la presentación, que tengo 2 niñas, y cuando me levanto a la mañana y cuando me involucro con estos temas que son duros, además, pienso mucho en ella, porque tiene que ver con miradas temporales. Digo, cuando mi hija que hoy tiene, mi hija menor, por ejemplo, que recién la fui a buscar a la casa de una amiga, que hoy tiene 10, cuando el Rigi deje de actuar va a tener 40, va a tener casi mi edad. Entonces digo, claro, alguien tan caído del mapa, ¿no? Como en el caso de gran parte de la gente que nos rodea en nuestro país, ¿va a pensar en el Rigi? Bueno, sí, necesitamos que piensen. Necesitamos que pensemos, necesitamos organizarnos para poder empezar a revertir una situación terriblemente dramática. Perdón la extensión de la respuesta. Bien, no, es más que claro y un aspecto más en esto que me gustaría que puedas añadir, que es ese famoso artículo que habilita incluso a que este cuerpo de ley se tenga valor por encima de las reglamentaciones locales. Sí. Claro. Creo que eso no es un dato menor, más pensando en esta misma temporalidad, ¿no? O sea, vos cómo ves eso también, porque imaginar una reglamentación que vengan y te digan hay que hacer lo que dice esta empresa es una locura pensándolo en términos de soberanía, ¿no? Que es bastante complejo. Tremendo, tremendo. Y le agrego otra más a lo que planteás, claramente complementaria, que frente a una situación de escasez, posiblemente la empresa tiene prioridad por sobre la población. Entonces una población se queda sin agua, pero usan agua para la minera, o para el fracking, entonces, o para el agronegocio. Digo, entonces, es una situación tremendamente difícil. Ahora, ¿esto quiere decir que no tenemos nada ni parecido? No, yo lo hablaba con compañeros de San Juan y me decían, la verdad que para nosotros el RIGI ya empezó hace años. Eso también lo tenemos que reconocer. Lo tenemos que reconocer porque ahí entendemos gran parte de qué nos trajo hasta acá. Y lo digo no con ningún ánimo revanchista ni nada, sino para que muchos compañeros y compañeras que nos ponían como enemigos estos años, y nos decían, no, vos por qué venís a criticar, si le estás haciendo el juego a la derecha. No, lo que estamos diciendo es que acá el objetivo es que la gente viva mejor, y la gente no está viviendo mejor. La comunidad de la Asamblea de Hachal tiene registrado 19 derrames de la barrigol. Eso no puede ser. No es una opción que una asamblea tenga 19 derrames. La asamblea de Andalgalá, en Catamarca, recibió torturas. Entonces, recibió torturas por haberse quejado de la mega minera que ahora constituye parte del proyecto Mara. La última vez, puedo seguir con anécdotas, la última vez que fuimos a presentar a Concordia el libro Veneno junto con Paula, nos enteramos 3 días antes que el Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, una de las provincias gran aliadas de Javier Milei en todo esto, había declarado la prohibición de nuestra charla. El Consejo General de Educación, amparándose en incisos, en proyectos,
Cuando se pusieron a averiguar, aparecieron los inspectores apretando a tanto a la directora de la escuela que nos iba a recibir, como a los maestros y maestras que habían garantizado que iban a estar en la charla, que los iban a sumariar si se hacían presentes. La escuela se da de baja, estoy hablando de algo que tiene un mes, la escuela se da de baja, aparece otra escuela, la Jorge Luis Borges de Concordia, y dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a recibir la charla. La charla tuvo cerca de 300 personas, pibes y pibas, maestros, maestras que se presentaron y dijeron, lo hacemos igual. Necesitamos una actitud de levantamiento social pacífico, como lo que sabemos hacer, pero de levantamiento social de decir que no. Porque no hay una cuestión de que si no son insaciables, que si no van a seguir reclamando, y que hoy en la salud de la comunidad, de las poblaciones, pero mañana va a ser la de nuestros pibes y pibas. Entonces, me parece clave entender esto, que esto no empezó en diciembre totalmente, que todo esto se está agravando fuertemente en los últimos meses, ni hablar. Claro, si uno incluso hiciera una línea, vos mencionabas la inserción de estas políticas a partir de gobiernos de facto. En este último medio siglo vos podés incluso hasta trazar una línea que primero arranca con la ruptura o el quiebre del aparato industrial o la capacidad industrial instalada, después de a poco la venta de los bienes de Estado, después esa vuelta o esa reprimarización que dice Vampa, y ahora ya no solamente es acudir a esta cuestión de la extracción de recursos como única alternativa, sino que es como que cada vez la intensificación es peor y el expolio es peor, porque el agravamiento genera mayores necesidades en un horizonte ya casi al margen, y los que la terminamos ligando, hablando mal y pronto, somos nosotros. O sea, es casi obligatorio salir a discutir esto, ¿no? Por lo menos a dar una difusión. Totalmente. Y de vuelta, no hay magia, ¿no? Eso también lo insistimos, lo señalamos. Acá no hay soluciones mágicas de esto. Hay solo la claridad que las veces que las comunidades se organizaron, resistieron y en general pudieron. Tenemos 3 levantamientos provinciales impresionantes en los últimos 5 años, como Chubut, Mendoza y Jujuy. Tenemos levantamientos provinciales que municipales, escala municipal, que han logrado frenar empresas, como Famatina en La Rioja, o como San Francisco del Monte de Oro en San Luis, o ni hablar toda la lucha que se dio en Malvinas Argentinas con la fábrica de Monsanto. Digo, hay un montón de experiencias socioambientales de resistencia. Si a eso le agrego a los pueblos originarios y lo que significan, ¿no?, las resistencias que van desde el sur, Mapuche, también las comunidades en Vía Guaraní, en Misiones, también diferentes comunidades en la zona de La Puna, entendemos que hay necesidad de articulación entre sectores. Hay que incluir laburantes, hay que incluir estudiantes, hay que incluir el movimiento de género, hay que incluir el movimiento de derechos humanos. Digo, el tema socioambiental no es un tema simplemente de personas que amamos la naturaleza, que por cierto la amamos. Es también la supervivencia y el bienestar de las comunidades. Entender eso es fundamental para lo que se viene. Claro, y aparte de ese entendimiento también permite de alguna forma algo que vos mencionabas antes, que es el romper muchas veces esta suerte de etiquetado o de estigmatización que hacen de que muchas veces uno protesta y nos dice no, porque ustedes es el no por el no, sin ver lo que hay más allá, ¿no?, de la problemática real. Creo que también eso tiene una... la difusión contribuye a eso, ¿no? Me parece que es algo necesario. Totalmente, sí, totalmente, y además esa cuestión que también me ha pasado, te imaginarás mucho, bueno, da opciones. Y la verdad es que en Argentina el problema no es solo la pobreza. En Argentina hay un problema enorme con la riqueza. Hay sectores que están ganando una cantidad de plata absolutamente fuera de registro. Claro. Voy a una de las personas para que se entienda. Le pido que rastreen a Hugo Sigman, el sexto millonario de Argentina, el que quería traer las megafactorías de cerdo, el principio activo de la vacuna AstraZeneca Oxford, el dueño ahora de la editorial Siglo XXI. Es una persona que ha hecho sistemáticamente su riqueza a partir
de los negocios con el Estado. Bueno, tenemos evidentemente que dar una discusión estructural, que eso va a doler, no hay duda, pero digo, estamos hablando realmente, han destruido el país, lo han destruido, no es que Argentina sea una quimera en el 75, soy consciente de lo que significa, pero han dado vuelta patas para arriba el país. Yo realmente me impacta y por eso también hay algo que no me quiero resignar a naturalizar este desastre. Claro. Y vinculado con esto, la verdad voy a hacer un comentario respecto al libro que me pareció que está muy bien estructurado, Gracias. en el sentido de cómo uno al leerlo va haciendo, estoy hablando del libro Veneno para aquellos que nos están viendo, que uno al leerlo va haciendo un recorrido paso a paso por todas las etapas que son derivadas de la inserción de estas políticas, cómo se va cambiando desde el territorio hasta incluso la salud, ¿sí? En un pasaje en donde uno va por los lugares, la soberanía, la igualdad y demás. Pero tengo una pregunta puntual al respecto. ¿Por qué, si vos tuvieras que definir el título, ¿no? ¿Por qué hablar de la política del veneno como ustedes hablan en ese libro? Porque en algún momento con Paula, que Paula entró a trabajar con estos temas a partir de la denuncia de Andrés Carrasco en 2009 de los efectos del glifosato sobre el desarrollo de vertebrados. Con Paula nos conocimos, de hecho, una actividad contra Monsanto, y decidimos escribir Veneno un poco para comprender lo que estábamos pasando, un poco para recuperar lo que habíamos laburado juntos, y un poco para ver, bueno, cómo proyectamos algún tipo de alternativa. Y cuando empezamos a laburar, empezamos a ver que a la hora de pensar los venenos, el veneno no tenía el uso que históricamente podía tener cuando en las narrativas históricas una persona envenenaba a otra. No. El veneno en nuestra sociedad tiene un rol muy diferente. Tiene el rol de burocrático, el rol de lo sistemático, el rol del objetivo, ¿no? Porque encima hay técnicos que te dicen cuántos tienen que tirar en determinado momento dependiendo de las condiciones. Y ese rol sistemático, que inclusive de cosas que después se comen, de comestibles, no sé si son alimentos, pero son comestibles, hace que hay que pensar, bueno, eso no es un veneno cualquiera. Eso no es que se está tirando cicuta, no, es en un vaso. No, eso es una forma objetiva, particular, sistemática, pública, estatal. Bueno, ahí nace la cuestión de la política del veneno. Como una cuestión que obviamente no se puede pensar, nos invisibilizan, y nosotros un poco al darle el carácter político intentamos revertirlo. No solo no se puede pensar, sino que se debe pensar, y no solo es algo que le está haciendo mal a la sociedad argentina, sino que es algo muy reciente. Es muy importante también que entendamos eso, porque a veces cuando entramos en discusiones, nos dicen, bueno, pero no podemos no usar veneno. Y la verdad es que el uso del veneno tiene 6 décadas. O sea, no es que cuando vos rastreas en la historia de la humanidad el veneno, no, el veneno en la agricultura es algo muy de mitad del siglo XX, muy vinculado, ampliado con la Revolución Verde, y en el caso de Argentina, fuertemente acelerado con la aprobación de los transgénicos. Entonces, política es también que se puede cambiar. Política es que hay que pensarlo con las comunidades. Política es que hay que discutirlo, y política hay que lucharlo. Bien, la verdad que es muy clara tu respuesta. La verdad que es uno también como geógrafo y enseñando muchas veces todos estos temas en el aula, surgen estas preguntas, ¿no? Del tema de qué alternativas hay, ¿no? O a veces incluso sale a debate la discusión entre por qué, a pesar de tener de alguna forma una agenda ambiental o un compromiso ambiental de alguna forma en estos últimos años que va increciendo, vos tenés en simultáneo una profundización de esto, y entra también en esta categoría de lo político, y de la política como cuestiones que están muy arraigadas e insertas, y que, como vos decís, el horizonte parece marcar solo la posibilidad de agravarse, ¿no? Con la inclinación hacia un solo lugar, lamentable. Así que nada, la verdad que es
es muy claro lo que vos comentás, muy triste también, y que incluso ahora hace poquito, si mal no recuerdo, me parece que Sturzenegger posteó muy alegre esto de que habían eliminado la prohibición de las distancias de fumigación. Sí, y de fumigar con drones. Sí, Y respecto a lo anterior que planteas, es clave, me venía una anécdota, una de las tantas así, que surgen en el intercambio, que en la presentación de Veneno en Concepción del Uruguay, también en Entre Ríos, en un momento un chico levantó la mano y dijo, bueno, pero ¿qué? ¿La agroecología le garantiza al productor la misma tasa de beneficio que los agronegocios? Y después hubo un intento, porque había un especialista en agroecología, un poco intentó justificar que había opciones, otro recordó. Y yo en un momento cuando me tocó responder decía, no sé si es el objetivo de la agroecología. No sé si la agroecología, yo entiendo que el productor quiere ganar dinero, pero también hay una parte donde no sé si tenemos que garantizar la tasa de ganancia que han tenido estos años. Y lo digo en serio, digo, del mismo modo en que no sé si alguien que está especulando con departamentos, si me dice, bueno, pero ¿qué querés que haga? Y no especule más con departamentos porque estás aumentando el alquiler y mis hijas en el futuro no van a poder alquilar por los precios que tienen. Entonces sí hay un problema, realmente hay un problema muy serio, o sea, no es un tema, lo que estamos hablando, lo resumo así, no solo tiene que ver con un sector particular que nos está cagando la vida. Tiene que ver con una forma particular en la cual el poder, nos guste o no, logró moldear una subjetividad. claro. Y ganó en ese moldeo de la subjetividad. Tenemos que reconocer que ganó, pero no solo ganó en diciembre porque se votó a Milei. Había ganado antes. Sí, O sea, donde realmente nos gobierna una lógica particular, entonces yo puedo pisar cráneo. Bueno, hay que revertirla. ¿Y por qué hay que revertirla? Porque yo quiero vivir en Argentina. Entonces, porque nací acá, porque viví en otros países, pero quiero vivir en Argentina, porque mis hijas, alguna nació afuera. Pero... Entonces, por eso me quedo, por eso la lucho, por eso acabo de venir de la Universidad de Buenos Aires de dar clase, por eso creo en las instituciones públicas, me atiendo en hospitales públicos. Entonces digo, se trata de eso, no es que yo no tengo dónde irme, no me quiero ir, me quiero quedar acá, pero eso claramente significa hacernos cargo que han logrado moldear una sociedad que tiene muy metida, bueno, entonces puedo pisar cabeza. No, la verdad es que no. Bueno, sí, vamos a tener que nos va a llevar tiempo, pero vamos a tener que llevar lo más que podamos esta discusión a todos los sectores. sí. Sí, creo que es necesario, ¿no? O sea, yo te digo, y justo esta semana estoy haciendo un curso sobre extractivismo y comparto mucho todo esto que vos decís porque es la necesidad de dar esa discusión. Así que comparto esto mismo que vos decís, a mí me gusta vivir acá, quedarme en Argentina, o sea, no necesito ir a otro lado. Pero también reconocer lo que vos mencionás, que el triunfo de estas subjetividades está logrado ya de largo plazo. Así que, nada, Perdón, acá mi compañera te quiere preguntar algo, perdón. ¿Qué Sí, tal, claro. Guillermo? Yo te alerta acá escuchando. ¿Qué No, tal? ¿cómo estás? Mucho gusto, Lucila. Igual. Sabes que venía como pensando, ¿no? En todo lo que lo que venís charlando, las preguntas que hacía Rodrigo, las intervenciones. Y es cierto que sí se vino como una cuestión así estrepitosa, ¿no? A partir de la asunción de Milei, pero como bien decías al principio, esto no es una novedad en alguno de los casos, sí se fue acelerando con el tema del extractivismo, ahora con este marco del RIGI, pero ya teníamos, hoy por ejemplo, ¿no? Hablábamos en la columna de educación ambiental en la radio al principio del programa y dábamos el ejemplo justamente de la Barrick con Hachal y hablábamos de la ley minera que se da en los 90, no es algo de ahora, y que se sigue sosteniendo a pesar de que hubo distintos gobiernos, se mantuvo esa ley. Y yo quizás venía pensando un poco en paralelo cómo parece ser que las leyes también muchas veces se aplican en función de los grandes beneficiados, podemos decir, porque así como está la ley minera, que bueno, pueden explotar empresas que sean de otros países y bueno, todo lo que veníamos hablando ya anteriormente y que vos seguramente lo debes conocer muchísimo mejor que yo. Pero también después hay otras cosas como vos hacías referencia a esto
del negocio inmobiliario, ¿no? Que es una de las problemáticas que incluso se da en la zona de la comarca andina, y que eso también trae consecuencias ambientales, porque justamente esa construcción de edificios y de lugares cada vez más turísticos y demás van avanzando sobre no solamente el espacio natural, sino también la economía regional, ¿no? Muchos pequeños productores dicen, no, ¿para qué voy a producir, pues, qué sé yo, frambuesas, frutos rojos, frutas finas, si me conviene más vender esto y poner una cabaña? Pero claro, ahí también hay una ausencia del Estado que de alguna forma no garantiza que el productor pueda competir, que el productor pueda tener una solvencia en lo que hace, y terminan pasando estas cosas. Pero a su vez en paralelo, y perdón, capaz me estoy extendiendo mucho, pero también en paralelo hay toda una reglamentación legal de que eso no se puede hacer, que no pueden agarrar esas tierras y poner cabañas, o que si lo hacen tiene que haber cierto criterio de construcción para no afectar el ambiente, y eso no se respeta, y cuando eso no se respeta no pasa nada. Y sin embargo después pasan grandes derrames de cianuro cuando hay una megaminera, y ahí tampoco pasa nada. Entonces siempre va en beneficio de las grandes empresas, y quizás, y esto capaz que porque soy medio catastrófica, pero me pasa que tengo como esa sensación de que me pasa todo por arriba, ¿no? Porque uno la lucha en el aula, la piensa, lo analiza, y cuando vos hablas en general, todo el mundo le parece una aberración esto que está sucediendo, pero sin embargo pasa en el Congreso y lo van aprobando, y van diciendo que sí, y las empresas lo van aplicando, y uno como que decís, bueno, pero estamos todos en contra, y sin embargo después pasan un par de dólares por detrás y terminan votando algo que nos perjudica a todos. ¿Y qué panorama me deja eso? ¿O cómo la lucho de acá a 30 años? ¿Qué puedo hacer? No sé si tenés esa sensación o no. Es una muy buena reflexión. Es una muy buena reflexión porque además yo creo que arrancás con algo, les comento algo que en general no lo digo, pero para que vean hasta qué punto todos estos temas se conectan. Yo tengo veneno de alguna manera, disculpen, estoy saliendo de una gripe, No, está bien. veneno concreta un camino largo que hice con el tema de los agronegocios de 20 años, pero hace 3 años arranqué con el tema de transición energética y litio, que es una serie de trabajos que están por salir ahora, que bueno, espero que se concreten en algún libro en un par de años. Y el otro tema va justamente en relación, tu nombre, perdón, Lucila, ¿me dijiste? Lucila, ¿no? sí. Lucila, y que va en la línea de lo que vos planteabas. Lucila, que es justamente negocios inmobiliarios. Sobre todo para entender no solo qué es el negocio inmobiliario, sino para entender también qué hacemos, cómo hablamos, porque si hoy Argentina tiene más del 90% de las personas viviendo en grandes ciudades, nosotros le podemos pedir empatía con la gente de la Puna o lo que está pasando, pero hay algo que vamos a tener que dirigir nuestro discurso también a los sectores urbanos. Es fundamental, sectores urbanos que están viviendo mal, además. Entonces, ¿por qué alguien que está viviendo mal de una gran ciudad, sea Neuquén, sea Salta, sea Buenos Aires o Rosario, tiene que prestar la atención a lo que pasa en Andalgalá? Bueno, me parece que ahí tenemos por lo menos que tomarnos el laburo y entender qué está pasando en las ciudades y cómo se conecta. Y en ese tema que vos arrancaste tu recorrido, Lucila, que me pareció claro, que empezaste por los negocios inmobiliarios, yo creo que hay un punto clave, que además es un punto muy doloroso, porque está claro que el negocio inmobiliario funciona más o menos como un extractivismo, por eso lo llaman extractivismo urbano algunos sectores. Sí. ¿Por qué digo más o menos? Porque no vende una mercancía al mercado internacional, pero excluye, perjudica a los sectores más empobrecidos, tiene un montón de elementos comunes, aumenta la concentración en propiedad de la tierra, etcétera. Pero tiene una naturaleza ligeramente diferente. Se genera por un excedente, o sea, no es indiferente ese negocio inmobiliario que vos podés rastrear, se genera, tiene mucho que ver con los agronegocios, también obviamente con el narcotráfico, lo sabemos, lo hemos hablado, entrevisté a Del Frade para el libro Veneno, y él directamente los conectaba, ¿no?, con el negocio inmobiliario y el narco. Pero además, lo otro que tiene, y que es doloroso, por eso digo que también habrá que meterse con subjetividades y con dolores, es que hay muchos amigos y amigas. Yo no niego que yo me crié una, voy a poner comillas, clase media. Acá en La Paternal, en un barrio de Buenos Aires, viviendo en la calle, pero soy clase media, nunca pasé hambre, nunca dormí en hormigón, como dice la canción.
me voy a andar mintiendo de lo que no soy. Ahora, lo que yo hoy veo es un sector grande de los que son sectores cercanos, tienen, por ejemplo, 2 viviendas. Eso es ser parte de una cuestión terrible en un problema de vivienda en nuestro país. Pero no lo estoy diciendo para repartir el dedito, para decir vos sos responsable. No, es para decir justamente hasta qué punto nos han conquistado en estas cabezas que hoy no entendemos que tener 2 o 3 viviendas es una parte importantísimo de lo que estamos hablando. Cuando vos tenés 2 o 3 viviendas, le encareces el alquiler necesariamente a alguien. Entonces, y la posibilidad de comprarse una casa, que en los 60 era tan accesible en relación con la cantidad de salarios que significaba una vivienda. Hoy para cualquier trabajador o trabajadora, cualquier asalariado en nuestro país, es imposible comprarse una vivienda. Cuando vos lo rastreás y tratás de entender el origen es el mismo que los extractivismos. Tiene que ver con que la vivienda, igual que la soja e igual que el litio, es un tema de los grandes grupos financieros. O sea, en el fondo, después tenés nombre de inmobiliarias, pero en el fondo tiene que ver con los flujos de capital. Bueno, eso hay que romperlo. O sea, ¿qué tipo, vuelvo con lo de anterior, qué tipo de gobernantes tenemos que no gobiernan, que no es que ponen fin a esa lógica de saqueo, que administran? Sí, perdón. No, eso, claro, digo yo, como sí, totalmente. O sea, nos hemos acostumbrado a gobernantes que no tienen un proyecto de país. No saben, yo sé que se está haciendo el orme y en otro momento seguimos hablando. La cantidad de anécdotas, pues cuando viajo a un territorio yo pido audiencia con funcionarios, con responsables, por ejemplo, en Fiambalá tuve una reunión con responsables de agentes químicos, pero también pido a gente con figuras religiosas, con reuniones con figuras religiosas, como curas. He tenido una reunión relativamente hace poco con curas en Santiago del Estero. Digo, porque considero que es fundamental dar esta discusión, ampliarlo. Estoy dispuesto a debatir, estoy dispuesto al disenso. No saben el nivel de funcionarios que tenemos. El Consejo Deliberante de San Blas de los Sauces, en La Rioja, que tiene una comunidad que está acampando frente a una pistachera que los está secando. En un momento del intercambio, yo estaba junto con una compañera que viajó, que trabaja en Tierra del Fuego. Le tuvimos que recordar al Consejo Deliberante que ellos tomaban el agua, porque parecía que nos estaban haciendo un favor a nosotros. Claro. ¿Cómo? No, que sí, o sea, sorprende esto, ¿no? La exclamación por lo que estás diciendo vos. Claro. Entonces, realmente tenemos un problema, el otro día lo hice como posteo, tenemos un problema enorme con los funcionarios que tenemos. Tenemos realmente muy bajo nivel de funcionarios, no conocen el país, no saben el país, no les interesa el país, les interesa, tienen proyectos a 2 años y les interesa una tasa de ganancia a corto plazo para después salir, y perdón que tomo velocidad, pero terminar elogiando cosas que realmente no puedo elogiar, porque digo, me he enojado con mucha gente que ha llamado a votar a Massa, por decir a alguien, para que quede claro que yo, obviamente, lo que opino de Milei es un rechazo absoluto. Ahora, que Massa esté auspiciando, promocionando, publicitando a los fondos buitre, cuando son los fondos que están en la raíz de todos los problemas que planteamos, mega minería, agronegocios, inmobiliario, y no es no entender el problema, es no entender que esa gente no nos está haciendo ningún favor en la cotidianidad. Claro. Totalmente. Sí, yo siempre menciono acá lo último ya que decimos para no quitarte más tiempo. Sí, pobre. Acá hace unos años, cuando hubo crisis, se anunciaba una crisis hídrica por las temperaturas en lo que era el río Neuquén. Un funcionario salió en una radio local diciendo, yo venía escuchando mientras iba para el trabajo y el funcionario salió diciendo, tenemos que garantizar el agua, pausa, ¿sí? Punto suspensivo, para las empresas, dijo. Y yo cuando escuché eso digo, no puede ser.
no puede ser, pero No, es no. la línea. Y aparte, además, ¿no? En esa misma publicidad te decían que en las casas, bueno, por cosas como lavate los dientes con la canilla cerrada, bañate con un balde, cosas así, no riegues, o sea, Claro. y vos decís, pero hijo de tu madre, perdón, ya me desvirtué, pero la cantidad de millones de litros que se Claro. derivan por día acá en esta zona para el fracking, y vos decís, es una Asegurame locura. los 90 millones de litros por pozo por día y después... O incluso Arroyito, que la gente no tiene red de gas natural y es uno de los lugares donde más explota. Añelo. Añelo, perdón, Tal cual. Arroyito, dije Añelo. Tal cual. A mí Neuquén, esto, en términos de percepciones, de impresiones, fue uno de los lugares que más me impresionó en términos de desigualdad, porque se ve un enorme lujo de algunos sectores y una enorme cantidad de pobreza. Sí, Fue uno de los y lugares que más me impresionó eso. Y acá hay una frase que se usa mucho, que es que todo te lo cobran como si fuésemos todos petroleros. Y es una realidad, Claro. porque es todo carísimo y la verdad es que muy poco porcentaje de población labura en el petróleo. La ruptura definitiva de la conciencia social a partir de la capacidad de consumo, ¿no? Pero bueno, es para estar Bueno, yo, hablando horas. Sí, en algún momento ustedes saben que trabajo en FM La Tribu, trabajo Después de la Deriva, programa que va todos los martes de 9 a 10. Tomamos estos temas, pero también tomamos otros, no es solo estos temas, pero en algún momento les voy a pedir retribución y les voy a hacer una entrevista a ustedes sobre la situación de Neuquén, si me lo permiten. Bueno, Sí. bueno, desde ya contá Hacemos. con eso. Hacemos ese intercambio. Bueno, me parece perfecto. Dale. Bueno, Guillermo, la verdad que muchas gracias. Acá la gente está agradeciendo por la entrevista. Juan también, que nos opera, está agradeciendo por la entrevista y nosotros también. Enormemente agradecidos y la verdad que ha sido un gusto escucharte y seguramente si vos tenés ganas esto se repita porque hay mucho para hablar, ¿no? Lamentablemente hay mucho para hablar. Así es. Sí, lo que necesiten, saben, bueno, yo trabajo como investigador en CONICET y profesor de la UBA, y entre las cosas que me puse y me impuse a mí mismo, además de mi militancia, de vivirlo como una militancia, también soy un trabajador del Estado que voy a hacer todo lo posible para que las políticas de saqueo no funcionen. Así que estoy a disposición y bueno, un enorme placer estar en contacto y tener este momento, que el tema es duro, pero organizarnos, intercambiar es hermoso. Así que le mando un abrazo gigante. Otro Bueno, para vos. Otro para vos, Guillermo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, acá estábamos en la entrevista con Guillermo Folguera. Creo que nos quedamos todos un poco... Con ganas de más. con